tenemos algunos invitados muy importantes para hablar sobre, bueno, la movilización, la marcha indígena contra la ley 1720, que busca básicamente quitarles sus tierras a los campesinos, a los pueblos indígenas. Bueno, un tema muy importante y muy central. Lo tenemos al compañero José Luis Saavedra, al compañero Gonzalo Colque, y también se conectará Gualberto Arenas de la Sociedad Orgánica. Entonces, bueno, este tema es muy importante, es lo central que está sucediendo actualmente en el país. Y después conversaremos un poco sobre las movilizaciones que está llevando adelante el magisterio urbano en defensa de sus derechos. Son tres puntos, pero temas muy completos, muy importantes. Y bueno, de esta forma comenzamos con Radio Rebelión. Em, bueno, quizás por nuestros invitados podemos comenzar con el tema de las marchas y de la ley de, bueno, para quitar esas tierras a los campesinos y a los pueblos indígenas, ¿no? Claro, Entonces, claro. bueno, le damos la bienvenida al compañero Gonzalo Colque, al compañero José Luis Saavedra. Bienvenidos, compañeros. Les invitamos a que puedan encender sus cámaras, por favor. Ahí están. Bienvenidos, compañeros. Bueno, quisiera comenzar, bueno, dándole la palabra al compañero Gonzalo Colque para que nos pueda dar desde su punto de vista, bueno, desde la Fundación Tierra también que él es parte, bueno, cuáles son las características de esta ley y, bueno, por qué está generando estas movilizaciones tan importantes de, bueno, estas marchas indígenas, ¿no? Que no se veían hace muchos años y que está veniendo una marcha, bueno, muy larga desde Pando, se suma Beni y se va sumando más sectores. Compañero, compañero Bueno, Gonzalo muchas Colque. gracias por la invitación a este espacio. Ciertamente me parece sumamente importante abordar el tema de la ley Marinkovic porque todos sabemos que se ha hecho a nombre de campesinos por los empresarios cruceños, ¿no? Esa es la particularidad de esta ley. En ningún momento ha sido tramitado, solicitado, promovido por las organizaciones campesinas, por las comunidades indígenas o por los pequeños productores que eventualmente tienen títulos de propiedad sobre pequeñas parcelas. Y sobre todo, pues la gente cuando piensa en pequeño propietario está pensando en alguien que tiene 2 hectáreas, ¿no? O 1 hectárea de parcela, o en algunos lugares hasta 10 hectáreas, ¿no? Máximo 20, digamos, en zonas de pastoreo. Uno está pensando en eso como pequeña propiedad, ¿no? Entonces, se preguntará a la gente, ¿y por qué los empresarios han promovido una ley que supuestamente beneficia a este sector de pequeños propietarios, ¿no? Y la información que creo que muy pocos han puesto como insumo central en el debate es que a nombre de pequeños propietarios sucede que en Beni, en Santa Cruz, hay propiedades de hasta 500 hectáreas, ¿no? Sí, la mayoría de las propiedades que no podían titularse en su momento porque eran latifundios sin documentación, ¿no? Y con vicios de nulidad en el proceso de saneamiento, en algún momento del trámite han encontrado que la mejor manera era fraccionar estas grandes propiedades latifundiarias de 500 hectáreas. ¿Por qué? Porque justamente la ley agraria permite o reconoce hasta 500 hectáreas en el oriente boliviano como pequeña propiedad ganadera, ¿no? Porque si hablamos de pequeña propiedad agrícola es hasta 50 hectáreas, pero en caso de ganadera pues se reconoce hasta 500, ¿no? ¿Y por qué se reconoce? Bueno, ese es un debate más amplio, viene esto de los años 50, ¿no es cierto? Cuando se hizo esta clasificación, cuando pues en Bolivia no había gente y se promovía el asentamiento humano. Bien, entonces el hecho concreto es que muchas de estas propiedades latifundiarias han fraccionado sus demandas y han fraccionado de 500 hectáreas. El caso del famoso Las Londras, por ejemplo, que ha sido noticia nacional por el tema de los periodistas secuestrados. Toda esa propiedad está fraccionada por debajo de 500, 499, 480, 470, 485. Se han tenido el cuidado de que no sobrepase 500.
y tienen títulos como pequeña propiedad ganadera, ¿no? Siendo que no lo son. Entonces, esta es la principal razón por la que los empresarios han pensado que estas propiedades ya saneadas y tituladas podrían ahora convertir en mediana y empresa, es decir, en lo que siempre eran. Por eso mucha gente y el lenguaje les traiciona porque hablan de la reconversión, ¿no? Es decir, está diciendo que siempre fueron empresarios, siempre fueron medianas propiedades y que ahora quieren volver a esa figura. Las razones simplemente son ambiciones económicas y lucro, ¿no? No hay otra razón, ¿no? Y por qué en su momento se han dado de esa manera? Sobre todo porque adoptar la figura de pequeña propiedad, pues les ha permitido acceder a tierras. Así, al igual que a varios colonias menonitas que figuran en el trámite como campesinos, ¿no? Como campesinos que según la Constitución se les reconoce dotación de tierra fiscal y han recibido tierra fiscal. Bien, esta es la principal razón. Entonces, el pequeño propietario aquí es utilizado de bandera, de fachada, de caballo de Troya, ¿no? De excusa, de la cara bonita y caer en la trampa de discutir cuánto beneficio o no, pues sería no hablar de este tema que importa. Y eso es lo que está pasando en el país. La prensa pregunta, incluso la gente dice, pero si me beneficia esto, yo puedo vender mis 2 hectáreas que tengo ahí en el Valle Alto, ¿no? Entonces, apoya esta ley. Es que no se trata de eso. Sí, lo que pasa es que, termino con esto, esta ley muestra, es como ofrecer un dulce a un niño para decir quieres y a cambio se aprueba estas conversiones de grandes propiedades. Ese es el tema principal, por lo menos desde mi punto de vista, en este conflicto de la ley de conversión. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, vamos a ir haciendo una ronda sobre este tema, compañero José Luis. Me gustaría que, bueno, desde tu punto de vista sobre esta situación, nos dio un buen inicio, digamos, Gonzalo Colque. Eh, ¿Cómo ves tú, digamos, toda esta situación de la ley? Y bueno, ¿cómo está, por qué se considera, digamos, un ataque contra los campesinos y los pueblos indígenas? Muy buenos días, Beto, buenos días, Miguel, Jorge, y también buenos días y un agradecimiento grande porque Gonzalo nos esté acompañando en este programa. Yo más que decir mi punto de vista, que es muy humilde, me gustaría más bien hacerle un par de consultas a Gonzalo, porque sin duda Gonzalo es una de las personas, si no la persona que más conoce, ha investigado y está trabajando en esta cuestión agraria. Gonzalo, una de las cuestiones que se está hablando mucho estos días es que esto no afecta a las tierras comunitarias de origen o a la propiedad comunal, es solo para la propiedad, pequeña propiedad familiar o campesina, eso que llamamos solar campesino. Sin embargo, los pueblos indígenas se están movilizando porque temen que puedan ser también afectadas las propiedades comunales, las TCOs, etcétera. Y hay quien dice que esto es solo el inicio del proyecto más grande que tienen los latifundistas, que es la individualización de la propiedad agraria. ¿Cómo van estas cuestiones, Gonzalo? ¿En qué medida los pueblos indígenas, las TCOs, tendrían también que preocuparse o estar preocupados frente a esta ley de llamada reconversión? Y no sé si Humberto quieres que responda ahora o tienes Sí, una sí, duda. está bien, Gonzalo, Sí. responde, por Bien. favor. Eh, sí, José Luis, esto es importante tu pregunta y explico de la siguiente manera. Esta ley, esta ley no, no es para propiedades comunitarias, ¿ya? Sin embargo, sin embargo, porque también el gobierno nos lleva a la discusión de que no es sobre las TCOs y otro desvío, ¿no? De que es un beneficio, no te toca. Pero hay dos temas importantes. Uno, el precedente legal, el precedente político, de que si has podido convertir una pequeña propiedad a mediana, mañana vas a poder convertir cualquier cosa a mediana y empresaria. Es decir, la propiedad colectiva vas a poder convertir en propiedad individual. Es un precedente sumamente preocupante porque
está vulnerando la Constitución que protegía de que las colectivas no pueden convertirse, ¿no? Y aquí el mecanismo que están encontrando y están creando como precedente es que es una conversión voluntaria, esa palabra que parece tan inofensivo, ¿no? ¿No? Y que parece ser como que estamos dejando a voluntad de ustedes, es el precedente para decir voluntariamente las TCOs y las comunidades pueden convertirse en propiedad individual, ¿no? Y así sea pequeña, pueden convertirse en mediana de pequeña. Por lo tanto, eso de voluntariedad abre esa puerta porque no faltará, nosotros sabemos, en una comunidad, ¿no es cierto? Incluso en una pequeña comunidad, que alguien que diga, yo quiero ser voluntario. Y basta que haya un voluntario de querer romper la propiedad colectiva, ¿no? El Estado va a proteger y va a autorizar de que sea conversión. Entonces aquí están entrando a fraccionar este tema y están entrando a sentar precedentes, ¿no? Porque además, para no extenderme, hay un precedente político ya. Si el señor Marinkovic haya intentado de que esta ley sea para colectivas, ¿no? Ya lo ha propuesto, han trabajado en las modificaciones, han discutido y un poco han parado, han dicho, bueno, vamos a ir paso por paso. Y segundo, no han descartado que la siguiente ley va a ser sobre la propiedad comunitaria. Entonces, yo creo que con más razón todavía, los pueblos indígenas, sobre todo los pueblos que están en situación de vulnerabilidad, tengan protesta y esto creo que tiene que estar informado y ellos tienen que conocer. Porque en este momento lo que hay es una desinformación y hay muchísimas falsedades de parte del gobierno para encubrir este hecho muy complejo, ¿no? Y que en lugar de salir, pues no ha habido ni un debate con algún agrarista del gobierno sobre estos temas. Los medios grandes, ¿a quién entrevistan? A Marinkovic. El señor Marinkovic probablemente ni siquiera ha leído la ley INRA, ¿no es cierto? Mucho menos el reglamento, o mucho menos los estudios agrarios que se estudia, José Luis, tú sabes, en sociología, en las carreras donde se problematiza la sociedad rural, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién entrevistan? Entrevistan a gente que no conoce. ¿Quién es el señor director interino del INRA? Mira, yo trabajo en el rubro hace años. No le conozco, ¿no? ¿Y por qué han puesto a ese señor? Lo han puesto ahí por la única razón de que es alguien, aquí en el Oriente hay una palabra que se llama clareador, ¿no? Sí, el que dice, claro, señor ministro, claro, ¿no? Se lo hago esto, claro que sí. Y eso creo que es un extremo. En un inicio hemos reclamado y hemos pedido formalmente como Fundación Tierra, ahora hablo, de que se nombre un director titular del INRA. No se lo ha hecho. En algún momento el ministro de Presidencia se ha comprometido a hacerlo. No lo ha hecho. ¿Por qué? Porque un titular hace su trabajo técnico y jurídico y uno interino es un clareador, para ponerlo en simple, ¿no? Permítanme Muchas un par gracias. de consultas más y con eso ¿Mm? termino yo. Sí, José Luis. Em, un poco medio en serio, medio en broma, Gonzalo empezaba esta intervención indicando que estamos ante la ley Marinkovic. Quisiera que podamos referir algunos antecedentes de este señor, si se le puede llamar así, Marinkovic, Gonzalo, porque tú has estado muy de cerca en todo lo que ha sido el fraude, por decirlo menos, de las tierras mal habidas del Marinkovic, no solo Laguna Corazón, sino y sobre todo algo muy grave, entre muchas otras cosas que es la usurpación de los ayoreos, de la TCO Ayoreo, etcétera, y las más de 30.000 hectáreas que se ha apropiado indebidamente Marinkovic. Si nos pudiera referir a algo de los antecedentes de este Marinkovic, por favor, Gonzalo, eso uno. Y dos, ¿qué es lo que más tendría que preocuparnos de esta ley 1720 actualmente? Algunos decían, sobre todo los marchistas y las marchistas, esto me parece muy interesante, que después quizás podamos decir algo también sobre la importante marcha que se está generando,
y la participación de las mujeres indígenas es extraordinariamente lúcida, am, que si bien van a poder conseguir con su título de mediana propiedad, que además es una ficción porque no va a aumentar la cantidad de tierra, es una ficción jurídica, pero que van a conseguir algún dinero del banco y al no poder pagar la deuda del banco, la tierra puede ser hipotecada, embargada, lo cual es anticonstitucional y por tanto los campesinos, los pequeños propietarios van a perder su propiedad y van a quedarse en la mayor pobreza. Este sería, digamos, el mayor riesgo de esta ley. Hay otros riesgos también. Si nos pudieras comentar estas dos cuestiones, entonces, ¿de quién estamos hablando cuando decimos Marinkovic y los riesgos de esta ley de reconversión, Gonzalo, por favor? Bueno, creo que todos de alguna manera sabemos los antecedentes del senador Branko Marinkovic. Y en este momento, para equipararlo de alguna manera, es la versión 2, es el Mutualista 2, ¿no? Lo que pasa en Santa Cruz. Es el, es el señor Crapuzzi versión 2, porque justamente eso es lo que ha hecho el señor Marinkovic, ¿no? Inventarse un derecho propietario sobre algo que no le pertenece. El INSA varias veces ya ha sentenciado de que a lo mucho por el tema de las mejoras que ha hecho, le pertenecen como unas 2.000, 3.000 hectáreas. Y el resto, que son 33.000 hectáreas, digamos unos 28.000 hectáreas, tiene que ser revertido al Estado. Ese es el fallo después de años de trabajo de saneamiento y revisión jurídica del Instituto Nacional de Reforma Agraria, ¿no? Y en esa situación estaba observado. Y él obviamente ha ido al Tribunal Constitucional, ha ido a Sucre, se ha quejado, etcétera. Algunos le han dado razón, otros le han hecho retroceder al INRA. Y ahí el tribunal ha dicho al INRA, usted tiene que anular los últimos trabajos de saneamiento y volver atrás. Y el INRA ha vuelto atrás y ha hecho el mismo proceso y ha llegado a la misma conclusión. Y se ha vuelto a quejar, ¿no? En esas circunstancias, cuando estaba, es que se hizo pues ministro el señor Marinkovic, de la señora Áñez, ¿no? ¿Y que para qué entró? Para titular, porque ya estaban listos los títulos para firmar solamente. Y en esas circunstancias nosotros hemos denunciado. Y eso ha parado la entrega del título agrario de esa propiedad. Y lo hemos denunciado con papeles, con documentos originales que nos han pasado, la gente que no está de acuerdo con este tema de corrupción, ¿no? Y yo tengo un proceso legal con el señor Ricovic. Me ha iniciado un proceso, ¿no? Para callarme, para silenciarme, para no hablar más de este tema. Y esa es la manera en que actúa esta gente, ¿no? Entonces, ese es el antecedente que yo no sé por qué no se saca a la luz a la hora de hablar de la ley Marinkovic, ¿no? Es decir, quizás ellos pueden tomar esto como un halago, pero en realidad, al decir ley Marinkovic, estamos conectando con estas ilegalidades que ha habido en el pasado. Y segundo, para no alargar más, esta ley obviamente preocupa de muchas cosas, ¿no? Obviamente preocupa porque qué va a pasar con los pequeños, con la hipoteca, etcétera. Lo que va a pasar es que todos van a entrar a la cancha a jugar en condiciones desiguales, ¿no? Alguno, pues, podrá vender su tierra y sacar una renta, etcétera, pero la mayoría perderá. Y la pérdida no va a ser vía banco, ¿no? ¿Por qué? Porque la tierra no es hipoteca, no es hipotecable, no puede ser legalmente hipotecable, pero los bancos no quieren tierra. Creo que he sacado en algún momento un dato de que el 70% de las tierras, los empresarios, no tienen hipoteca de tierras, ¿no? Y los pequeños no lo van a tener. ¿Por qué? Porque hay un montón de medios de garantía, incluso se han creado fondos de garantía con dinero público para acceder a crédito, ¿no? Recordemos que en su momento han pedido 600 millones de dólares como fondo de garantía para prestarse dinero. ¿Y cómo se prestaba un agroempresario? Se prestaba yendo al banco y te dice, quiero 1 millón y quiero que sea garantizado con este fondo del Estado, ¿no? Y está en 10 años, está en 15 años. La pregunta sería si van a pagar después. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a ver una imagen de la movilización de la marcha indígena y vamos a continuar conversando sobre este tema. Vamos a ver un poco de
bueno, lo que circuló en los medios. Vamos a retirarnos porque no hay solución. Los marchistas indígenas que partieron desde Pando rumbo a La Paz rompieron la noche de este martes el diálogo con el gobierno en la población de Rurrenabaque. Nosotros hemos pedido la anulación de la ley 157, por lo tanto no hubo autoridad, no hubo decisiones de autoridad, entonces por lo tanto el diálogo se rompió y la verdad que nosotros seguimos firmes en la lucha y vamos a continuar hacia la ciudad de La Paz. La reunión con la comitiva de gobierno conformada por 3 viceministros no logró acuerdos y los movilizados rechazaron las explicaciones oficiales. Los campesinos de Pando todo el tiempo de pie, nunca de rodillas. Entonces queremos decirle de que el gobierno tiene que aprender a escuchar y a respetar. Entonces, por lo tanto, queremos decirle que nosotros seguimos en la marcha y en estos momentos nos vamos a dirigir rumbo a la ciudad de La Paz. Ante la falta de atención a sus demandas, campesinos e indígenas retomaron su caminata este miércoles, ratificando la exigencia de anular la ley 1720. Bien, ahí teníamos algunas imágenes de la movilización, de la marcha que se está llevando adelante. El gobierno ha intentado, bueno, varias veces, bueno, tratar un cierto diálogo, pero sin ceder nada, ¿no? Entonces, bueno, continúa la marcha, parte desde Pando, ya está en Beni, se están sumando más sectores y bueno, viene rumbo a La Paz y en La Paz se está preparando igual, bueno, la bienvenida y que se sumen más sectores, ¿no? Incluso la Central Obrera Boliviana ya ha manifestado su apoyo. Miguel, no sé si quieres comentar algo. Sí, lo que está pasando, bueno, es destruir lo que fue la reforma agraria del año 53, que era una ley que obviamente entregaba al pequeño campesino, claro, no afectó a Oriente, pero sí en Occidente, tierras y eran inembargables. Y hoy todo va a ser embargable. Si no pagan los créditos, le van a quitar la tierra. Y esto en un ámbito de que ese pequeño campesino, en gran medida, produce el 90% de los alimentos de Bolivia. Entonces, esto afectará a toda la población, porque el agronegocio, las grandes propiedades, lo que hacen es producir lo que van a exportar, que se van a llevar. Y esto cada vez peor, ya tienen permiso para exportar lo que quieran y también llevarse los dólares. Pueden llevarse los dólares, llevarse lo que produce. ¿Y qué queda para Bolivia? ¿Y qué queda para la gente? Desde hace muchísimos años, los alimentos básicos de la mayoría de la población vienen del pequeño campesino. Y eso es lo que quieren, lo que intentan ahora eliminar. Entonces, es un peligro para todos. Por eso es muy importante que la COP se haya pronunciado ahora diciendo que apoya la marcha. Por supuesto, no solo la COP, no se pudo conectar, o Alberto Arenas, no sé, no tenía algún problema con su celular, pero la Asociación Orgánica planteó también el apoyo, que es la que dirige Alberto Arenas, es una de las organizaciones, una de las SUCB que está fracturada, ¿no es cierto?, pero que es independiente, el apoyo total a esta marcha, y se están llamando de distintas organizaciones, de distintos lugares, también al apoyo. De Tarija aparecieron organizaciones que dicen que van a marchar. Bueno, veremos, porque claro, no es sencillo, es una marcha sin recursos, que la gente tenga que ir caminando, en este caso de Pando hasta La Paz, pero dice que van a llegar. Entonces es muy importante esta lucha, es muy importante difundirla, y como decía, afecta a todo el pueblo trabajador de Bolivia. Todos van a tener problemas, pero por supuesto, bueno, en primer lugar, los pequeños campesinos y las comunidades indígenas, que como explicó muy bien el compañero Gonzalo, bueno, le quieren quitar, los quieren convertir en mediana propiedad. Aparte, es casi gracioso. Si vos tenés 10 hectáreas, podés declarar mediana propiedad.
¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Por qué si no cambió la propiedad? Bueno, es todo ese fraude. Además, históricamente, supuestamente el Estado tenía que apoyar a los campesinos, darle créditos sin embargarlos. Eh, Esto en algún momento se hizo relativamente, pero eso se está eliminando todo. Entonces ahora es un peligro, como digo, para toda la población trabajadora, y por eso esta marcha tiene muchísima importancia, más allá de que no, claro, vienen solamente en este momento, está marchando una región, pero tiene mucha importancia el apoyo que se le dé, y por supuesto si llega la paz, que se convierta en algo grande, importante. Bueno, esto quería agregar. Muchas gracias, Miguel. Hay una cosa que, bueno, me gustaría también conversar con Gonzalo. Em, Bueno, hay un tema acá, ¿no? Que de una u otra forma esto va a servir para presionar a los distintos, bueno, a los hermanos campesinos, hermanos de los pueblos indígenas, para que de una u otra forma conviertan su tierra a mediana propiedad y la vendan, ¿no? Me parece muy importante este hecho, y bueno, que hay que recalcar que no se dan hipotecas, no se dan préstamos bancarios con la garantía de la tierra, ¿no? Lo que echa abajo toda la propaganda de Marinkovic y la excusa para esta ley, ¿no? Entonces, básicamente, lo que van a hacer es presionarles de distintas formas para que puedan vender sus tierras, ¿no? Ahí hay muchos riesgos, ¿no? Desde el tema de la minería, que puede obligarles a vender sus tierras para, bueno, hacer explotación minera, pero además, en el caso de la oligarquía, de los grandes terratenientes, ¿no? Y aquí, bueno, veía una publicación de Gonzalo de la relación que hay entre la gasolina basura con el biodiesel, ¿no? Con toda la gasolina que está destruyendo los motores en todo el país, de todos los vehículos, gran problema que todavía no se soluciona, pero que además tiene relación con el biodiesel y con el hecho de que el Estado le estaría comprando más biodiesel a los grandes terratenientes, para, bueno, mejorando sus negocios de ellos, pero a costa de, bueno, todo el problema que estamos viviendo, ¿no? No sé si nos puedes comentar un poco sobre esto, Gonzalo. Sí, es muy importante asociar todos los problemas que tenemos porque son parte del mismo paquete. No olvidemos que el principal aliado político del gobierno son los agroindustriales del Oriente, ¿no? Entonces todo conecta con los intereses que tenga este sector. Sobre tu pregunta de la compra y venta de las tierras, todos sabemos que cuando la pequeña propiedad está desprotegida y puede venderse y comprarse, eh, la tendencia a la concentración de tierras siempre es un hecho y la fuerza principal, aquí o en China, ¿no? Por eso existe la pequeña propiedad con sus protecciones. Ahora, más que eso, lo que yo veo es que en realidad muchas de las pequeñas propiedades ya se han vendido, o ya lo han comprado, o ya lo han ocupado, o ya tienen algún tipo de contrato para el uso y explotación de esas tierras. Mucha gente se ha entrado, por ejemplo, a la TCO, por decirte Monteverde, y le han dicho a la dirigencia, oye, déjame desmontar estas 50 hectáreas, voy a producir y en 3 años te lo devuelvo, ¿no? Y tú ya desmontado vas a poder trabajar y yo invierto en este momento. Entonces, hay acuerdos de contratos de trabajo. Y las comunidades piden permisos de desmonte porque hay una ley anterior que les permite sacar permisos de desmonte de 20 hectáreas, ¿no? Y con eso, pues, si los inversores utilizan al pequeño para que luego saque los permisos, para que obtenga no solamente el permiso legal, sino también obtenga el consentimiento y en esa calidad se vende. Entonces, muchas de estas tierras no tienen siempre la figura de compra y venta, pero son compra y venta de tierras, ¿sí? ¿Qué significa ahora esta ley? Que simplemente todas esas tierras que se han vendido, especialmente de comunidades indígenas pequeñas, ya se legaliza esa venta, porque hasta ahora era reconocido como venta camuflada, que el grande no podía invertir ahí y no podía hacer todo libremente. Hoy en día ya no, ¿no?
Entonces, lo primero que va a pasar es legalizarse todas estas irregularidades que se han cometido. Y después vendrá lo demás. Es decir, estamos mucho más adelantados en términos de problemática agraria. No estamos recién que va a empezar la usurpación, el despojo, ¿no ve? Sino que ya empezó hace años. Entonces, estamos a medio camino y ahí se va a consolidar lo hecho. Ese es el tema importante sobre tu pregunta. Ahora sobre etanol. El etanol es el alcohol que producen los cañeros agroindustriales, ¿no? Es el alcohol deshidratado y que tiene supuestamente tiene que tener un 0,5% de agua, contenido de agua eh, tiene que ser alcohol puro, por eso se llama etanol anhidro, ¿no? Sí, sin agua, ¿no? Y eso se utiliza para mezclar y para aumentar el octanaje de la gasolina. Se lo hace aquí, se lo hace en China, se lo hace en Brasil, ¿sí? Y el gobierno anterior ha estado impulsando esto. De hecho, hemos llegado a mezclar un 12% con etanol, ¿no? Y los industriales siempre han pedido más, porque quieren vender más, quieren hacer más negocios. Ustedes recuerdan que se ha aprobado un decreto que ha dicho hasta un 25% se puede mezclar, ¿no? ¿Y eso por qué era? Por la presión de los agroindustriales. Y ahora el ministro ha dicho que la ley le permite mezclar hasta un 25%. ¿Por qué se lo hace en Brasil? ¿Por qué se lo hace en Argentina? ¿No? Cuando yo publico cosas hay gente que me ataca y dice, pero no conoces el tema porque se mezcla en 25% en Brasil o más, en Argentina se mezcla, en Paraguay se mezcla, ¿no? Claro, pero hay una pequeña, gran diferencia. En esos países se mezcla con gasolina a base de 85 octanos, porque la ley les obliga a tener gasolina de 92 octanos o más. Nosotros somos el único país que usa gasolina de 85 octanos. En los otros países 92 para arriba, lo que nosotros llamaríamos premium, ¿no? Entonces no hay gasolina más pobre. Entonces a partir de 85 mezclas y aumentas, pues llegas a 92, llegas a 95 y para eso utilizas 25% de etanol, está perfecto. Pero nosotros casi siempre hemos mezclado con gasolina a base de 80 octanos. ¿Para qué? Para llegar a 85, 86 y tener la gasolina comercializada, ¿no? Para llegar a eso. Pero de ahí querer, de 80, querer subir más y aumentar la mezcla, ¿qué significa? Que el gobierno ha empezado a traer gasolina base de bajo octanaje, 78, 80, ¿no? Y nos ha hecho datos públicos de esto. El gobierno no es esclarecedor, el gobierno está ocultando información y hasta ahora no ha entregado un informe técnico público que diga por qué y cómo ha surgido este problema. No lo va a hacer, ¿no? Porque está implicado. Todo indica que está implicado el gobierno nacional. Entonces, han mezclado con gasolina demasiado pobre, porque después del gasolinazo han decidido traer gasolina más barata, por lo tanto más pobre, y a alguien se le ocurrió pues que podía mezclar eso y igual llegar a 86 octanos. Y la diferencia en la frontera entre 78 y 80, por lo menos hasta donde yo he estudiado los informes técnicos, no es mi especialidad, pero como economista estoy obligado a entender lo básico de esto para opinar, ¿no es cierto? Y me tomó la tarea de estudiar, ¿no? Y toda la bibliografía coincide en que si tú mezclas con gasolina base demasiado pobre, de 80 o menos, ¿no? Sucede que el etanol no lo eleva a 86. Y si el etanol tiene agua, ¿no? Basta que tenga 1% de agua, 1% de agua, esa mezcla no llega a consolidarse. Y por eso en la base de la gasolina, del tanque, se queda una capa de otro color, ¿no? Más oscura, más densa, porque se separa el etanol, ¿no? Y se separan las gomas, otros componentes, y la gasolina transparente que queda arriba ya no tiene el octanaje que tendría que haberle dado el etanol, porque el etanol ha quedado condensado abajo por el tema del agua. Entonces hay dos problemas que ocurren técnicamente, ¿no? Uno, que cuando la gasolina de abajo que utiliza el auto, genera toda esta contaminación, carbonilla y todo lo que llama, porque es una gasolina separada y que ya tiene contaminantes, ¿no? Y si el auto utiliza el de arriba, si la parte que queda de arriba que tiene menos octanaje,
Si ahí está el famoso cascabeleo. Si el auto no enciende, se apaga, tiene problemas, ¿no? Y arruina el motor. Entonces hay dos tipos de grandes problemas que los mecánicos han explicado mil veces, ¿no? Y esto está llegando a todos. En este momento creo que hay como la idea de que ya tenemos gasolina de mejor calidad y todo va a funcionar bien, pero los efectos de esto recién todavía van a aparecer más, me parece. Entonces, ¿por qué lo han hecho? Termino aquí con el tema que es mi campo. Por la única razón de que querían dejarles contentos y felices a los cañeros para comprarles más etanol. El gobierno en enero ha firmado un acuerdo para comprar este año 264 millones de litros. Es mucho o poco, comparen con lo del año pasado. El año pasado el gobierno compró 170 millones y prácticamente en 100 millones ha aumentado la venta para este año 2026. Entonces, otra vez, si los problemas que tenemos finalmente son problemas que tienen que ver con tráfico de influencias, con conflicto de intereses, con ambiciones económicas, con acuerdos con sus sectores, ¿no es cierto? Y al gobierno no le ha importado, ni siquiera éticamente, de decir, bueno, la gente ya paga más caro por la gasolina, entonces por lo menos trataremos de traer la misma gasolina de la misma calidad. Si el gobierno ya no trae gasolina de 86 octanos, ¿no? La gasolina de 86 no necesita mezclarse con etanol. Y como no necesita mezclarse con etanol, es la gasolina que conocemos como gasolina especial o regular, que si se dan cuenta ya no se vende en los surtidores. Ya no hay la gasolina especial pura, ¿no? Derivado de petróleo. Todo es con mezcla con etanol, ¿no? Y la razón es económica. Muchas gracias, Gonzalo. Es que eso es importante, ¿no? Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, como decía Miguel, el tema de la alimentación, que en gran medida en nuestro país sigue siendo producto de la pequeña propiedad campesina, bueno, no solo que la oligarquía, los grandes terratenientes del país, quieren tomarle, quieren quitarle sus tierras a los campesinos, a los pueblos indígenas, para, bueno, exportar ellos, sino además para producir este etanol, para vendérselo directamente al Estado, bueno, igual monocultivos, depredación de por medio, pero ¿para qué? Para que lo mezclen con la gasolina y nos estén dando gasolina basura, destruyendo, digamos, los motores, destruyendo, afectando a toda la población del país, para beneficiarse solo ellos, como dice, no tráfico de influencias, todo el estado de por medio, pero básicamente es quitarnos la comida a la población boliviana, hacernos subir los precios de toda la alimentación para vendernos gasolina basura, ¿no? Además de su exportación y además de todo eso. O sea, no, realmente es todo, bueno, y todo en el objetivo de obtener grandes ganancias para un sector muy reducido, ¿no? Para un grupo de grandes terratenientes que, bueno, básicamente ya están cometiendo este despojo, como decía Gonzalo, no es que recién van a comenzar, ya hay, quieren legalizar esto, avanzar más allá, y bueno, ¿para qué? Para, bueno, enriquecerse a costa de todos nosotros, ¿no? A costa de nuestra alimentación, vendiéndonos gasolina basura y, bueno, y además exportando los productos de los alimentos que veníamos consumir en Bolivia, ¿no? El tema de la carne es dramático, ¿no? Cada vez está más caro y se está exportando, ¿no? No hay carne en Bolivia, cada vez precios y estamos llegando a precios internacionales y se sigue exportando libremente, ¿no? Y el gobierno quiere seguir haciendo acuerdos para beneficiar en exportación de carne a sus socios, bueno, a sus jefes prácticamente de, bueno, los grandes terratenientes del país, ¿no? Bien, compañeros José Luis, Gonzalo, José Luis. Sí, muy breve. Em, Gonzalo, ¿consideras que esta ley, hoy llamada 1720, es en realidad solo una pequeña expresión de un proyecto mayor de la clase dominante en este país, sobre todo representada por la agroindustria, y que además no es nuevo? En realidad estos proyectos ya los ha venido trabajando desde los gobiernos masistas. Sobre todo el presidente Evo ha trabajado mucho a favor de los agroindustriales particularmente, pero que ahora están presentes, físicamente presentes, no solo Marinkovic, sino el propio ministro Justiniano, etcétera. Es esta clase oligárquica poderosa que ahora está ejerciendo el gobierno y que por tanto están empezando a implementar su proyecto de clase de manera, yo diría, contundente.
y quizás de manera definitiva. ¿Verías esto como una expresión de un proyecto de dominación más amplio, Gonzalo, o solo son algunas expresiones aisladas? ¿Cómo lo percibes de manera global? No es la mentalidad rentista, José Luis. Ojalá tuvieran un proyecto político, aunque sea de clase, ¿no? Dominante para construir un país. Es decir, aquí es sacarle lo más que puedan al Estado. Es decir, es simple, ¿no es cierto? Es decir, es un sector que va a aprovechar y el gobierno va a aprovechar lo más que pueda el tiempo que esté, porque su único objetivo es lograr beneficios económicos más grandes posibles que pueda con este gobierno y es la única razón que les mueve, ¿no? Y esto creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Yo vivo hace años en Santa Cruz y doy seguimiento al debate regional, así tienen un proyecto país o por lo menos tienen un proyecto de clase, no lo tienen, ¿no? Es aprovecharse del momento. Sí, tenemos una mentalidad rentista, ¿no? Muy grande, que es mucho más destructivo, diría yo, José Luis, que cualquier un proyecto dominante de clase. Porque un proyecto dominante pues, construye un país, las bases, ¿no es cierto? Y vive y se aprovecha y controla, pero le importa el crecimiento económico de ese país. Aquí no, sí, aquí no hay ese interés de construir un país. Por ejemplo, en este momento tendrían que estar trabajando el tema macroeconómico para estabilizar la economía. Y no, ¿no? Sí, el lenguaje es muy importante de entender acá porque como son autoridades deshonestas y no tienen en algún momento, yo, José Luis, decía que parece que había ministros meritocráticos y no hay por qué despreciarlo, porque hemos tenido autoridades eh, que ignoraban por completo incluso la parte técnico-política de sus cargos, ¿no? Y a mí me parecía bien el señor ministro de Hidrocarburos, ¿no? Y un poco conozco sus antecedentes, su background académico, ¿no ve? Técnico, serio, bien educado, pero acaba y sale y dice, y el Parlamento le dice, oye, señor ministro, ¿por qué no han entregado los contratos que habían firmado? ¿Por qué ha mentido y ha dicho que no había contrato firmado con Trafigura? Porque no me han entregado el contrato, ¿no? Y en ese momento, el presidente de Yacimientos no me ha pasado el contrato en el informe que he pedido. Y si minutos antes acaba de decir, señor ministro, que la principal política con que habían entrado era el abastecimiento de combustibles. Entonces, ese es el nivel que creo que importa, ¿no? Parece un detalle menor, pero una autoridad de quien esperas cierta coherencia, consistencia y altura, ¿no? Rompe y lo dice frente a la gente. Y eso no está bien. Y a partir de ahí cualquier cosa puede pasar. Porque el gobierno, por qué menciono esto? No por el señor ministro de Hidrocarburos, sino lo menciono por lo siguiente, ¿no? Si cada día ustedes ven a Rodrigo y a sus ministros de Economía, ¿no? Decir que están arreglando la casa, que están preparando las condiciones, que han recibido un estado desastroso y que últimamente habían pagado 500 millones de dólares de deuda, ¿no? Que están haciendo un esfuerzo con su plata. No han pagado 500 millones. ¿Saben qué han hecho? Han pagado 200 y el resto han hecho aparecer como pagado porque han firmado un contrato, un acuerdo con el Banco Central para decirle, oye, esta deuda que te debía a ti por los bonos soberanos te voy a pagar en los próximos 30 años. La pregunta es si el gobierno tiene derecho a patear las deudas para los próximos 10 o más años. Y eso es lo que está pasando. Y encima hacer aparecer eso como deuda pagada no puede ser, ¿no? El lenguaje tiene que ser correcto. José Luis, ¿has pagado la factura de luz? Y tú dices, he hecho gestión de pasivos, ¿no? ¿Qué significa gestión de pasivos? Que voy a pagar el siguiente mes, ¿no? No, pues, no se llama gestión de pasivos, se dice, no he pagado, ¿no? O estoy hablando con la empresa de que le voy a pagar el próximo mes, es diferente, ¿no es cierto? Pero he pagado, porque hemos hecho gestión de pasivos, eso no se dice, ¿no? Eso es un nivel ya en que ni siquiera se puede hacer debate público. Entonces, ese tipo de temas, por lo menos a mí, como doy seguimiento desde otro campo,
me molestan en lo personal. Más allá del trabajo técnico que uno puede hacer, obviamente uno tiene su propia interpretación y opinión. Y mi opinión es que las autoridades no son honestas. Y cuando para solucionar la crisis necesitas honestidad. Tú no puedes tener un administrador de la radio, de la empresa, de donde trabajas, etcétera, que te mienta sobre pago de deudas, ingresos, egresos. Es lo peor que puede pasar a una empresa, ¿sí o no? El administrador tiene que ser lo más duro posible. Dice, señores, ya no hay plata desde hoy día, ¿no? Ya no compramos estas cosas. Pero si el administrador te miente todos los días y te dice, hay plata, está entrando, estoy hecho gestión de pasivos, te va a llevar al desastre. Entonces el gobierno en ese momento tiene que administrar y tiene que mostrarse que está administrando. ¿Cómo es que criticaban que el anterior gobierno tenía 58 viceministerios y ahora tiene 52? ¿Dónde está el cambio? ¿No es cierto? ¿Dónde está el cambio? Entonces creo que ese tipo de temas son los que merecen también debate público y no porque seamos contrarios o no al gobierno, sino son los hechos, ¿no? Y los hechos hay que analizarlos, hay que conversarlos, ¿no? Y hay que exponerlos. Muchas gracias. Beto, estás con el micrófono apagado. Ahora sí. No sé si quieres decir algo más para cerrar, estimado Gonzalo, ya para cerrar este punto. Y bueno, muchas gracias en general por toda la información. Sí, no, les agradezco a ustedes por el espacio de que estén tocando el tema. Gran parte de mi labor, para que se entienda, es una labor de una persona que quiere ser responsable y aportar al debate público. Muchos de los temas que trabajo no son necesariamente institucionales, ¿no? Excepto la ley Marinkovic, que es un tema institucional, pero tengo intereses obviamente de participar en el debate público en estos otros temas que me parecen fundamentales. Esa es una razón por la que doy seguimiento y creo que alguien tiene que dar seguimiento y creo que hay gente que está dando seguimiento. Es importante porque si empezamos a trabajar estos temas sin información, ¿no? Con información que ahora se oculta, se tergiversa, ¿no es cierto? Y que los medios grandes también toman como verdades las palabras que dicen las autoridades. Entonces, por eso creo que es importante tener espacio en estos medios alternativos, ¿no? Y que están finalmente más cerca de la gente y de sus necesidades. Por eso yo les agradezco que me hayan tomado en cuenta en este espacio, pues, y les animo a que sigan en el debate, en el diálogo y siempre a disposición de ustedes para cualquier otro tema. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Gonzalo. Y bueno, va a ser un gusto tenerte en futuros programas. Muchas gracias por toda la información. Y bueno, realmente es muy importante tu aporte. No sé, José Luis, si quieres decir algo más. Gracias, Gonzalo. No, reiterar el agradecimiento a Gonzalo por su buena voluntad, por su lucidez y por hablar con esta honestidad que nos está mostrando Gonzalo. Reitero, habiendo sido víctima de las agresiones del propio Marinkovic, que sobre todo en Santa Cruz realmente es un matón más, Marinkovic, y es así como también actúa en el propio gobierno. Así que es importante esta denuncia. Creo que habría que terminar esto indicando nuestro apoyo, nuestra solidaridad a la marcha que se está generando. Entiendo que ya han partido de Rurre y bueno, sobre todo para los hermanos y hermanas que están ahí en La Paz, pues ir preparando el recibimiento, la llegada de estos heroicos compañeros marchistas y apoyarles pues en eso, ¿no? Y que esto sea realmente, como decía Gonzalo, una preocupación nacional de todo el país, ni siquiera solo de los campesinos o indígenas, sino de todos, porque lo han dicho muy bien, esta política nos afecta a todos y sobre todo en lo que es más básico, la alimentación. Así que más bien gracias nuevamente, Gonzalo, y también gracias a ti, Beto, por propiciar estos diálogos. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias por tu participación. Yo quería apuntar un par de cosas más. Bueno, este tema que me parece muy importante, que básicamente nos quitan alimentos para darnos gasolina basura.
y enriquecerse en el proceso. Es muy importante esa puntualización, o sea, y vincular esos conflictos que se están viviendo, porque sí, el problema de la gasolina y va a empeorar porque muchos autos recién están empezando a sentir los problemas y bueno. Pero una cosa más que me parece importante, tenemos que recordar que, bueno, ya dijeron, ¿no? Justamente estos terratenientes de oligarquía, que Evo fue el que más hizo, bueno, ellos dijeron por Santa Cruz, pero en general por ellos, fue el gobierno que más hizo por ellos, ¿no? Eh, entonces, realmente para que este nuevo gobierno pueda superar, o sea, un gobierno del que tienen prácticamente directo control, Marinkovic a la cabeza, pueda superar lo que hizo Evo, bueno, realmente tienen que hacer cosas extremas, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo. Como decía Miguel, lo que quieren hacer con esto es retroceder a Bolivia casi 100 años atrás, ¿no? Antes de la reforma agraria del 53, quieren volvernos a una Bolivia, como se decía, ¿no? Prácticamente feudal, semifeudal, ¿no? Donde la tierra esté en manos de unos pocos y bueno, ellos condicionen todo, toda la forma de vivir, ¿no? Y claro, no es solo la tierra, ¿no? Porque a partir de la tierra manejan bancos, manejan empresas, manejan todo, ¿no? Esa es la oligarquía que domina en el país y que es un suprapoder en Bolivia, ¿no? Ellos son los que están realmente a cargo de todo el país, los que se benefician y los que hacen todo. Y como decía Gonzalo, ¿no? No tienen un proyecto de país, de desarrollo, nada, es saqueo directo, ¿no? Saqueo del más duro, un despojo total sin importar las consecuencias. Este crimen del tema de la gasolina, bueno, por unos cuantos pesos, realmente es la destrucción del país a costa de ganar unos pesos para sus bolsillos, ¿no? Entonces realmente es criminal todo esto. Y bueno, y lo otro, ¿no? Bueno, una cosa más es también que quieren que este modelo de saqueo que se ha consagrado en el oriente del país, en Santa Cruz, en Beni, quieren que sea una cuestión generalizada para todo el país, ¿no? Quieren avanzar al despojo general de tierras en todo el país y que nuevamente volvamos a esa época de hacendados, de grandes terratenientes, no solo en el oriente, ¿no? Porque eso también fue las grandes limitaciones del MNR, del 52, etcétera, pero ahora quieren volver a ese régimen en el resto del país, en Occidente, ¿no? Y es por eso la importancia y que cada vez se está discutiendo más este tema, también en el altiplano y en distintos sectores del país, y necesariamente va a haber y se van a sumar estas movilizaciones, ¿no? Una aclaración importante, esto se ha conocido y en anteriores programas hablábamos como la 157, que era el proyecto de ley 157, ya aprobada la ley tiene el número de 1720. Entonces es contra esta ley contra la que se está peleando, la ley 1720, que es ya la aprobación de lo que era el proyecto de ley 157, ¿no? Y bueno, como decía José Luis, todo el apoyo, todo el respaldo a la marcha indígena que se está realizando desde Pando y están en Beni, suman nuevos sectores y bueno, todos los que escuchan este programa, ¿no? Si gustan pueden ponerse en contacto con Radio Rebelión para sumarse. Ha habido una asamblea el día viernes, ha habido reuniones también de compañeros y compañeras de distintas organizaciones. Se está preparando el apoyo y el recibimiento a esta marcha y la masificación, ¿no? Que realmente sea algo que logremos echar abajo, logremos abrogar esta ley perversa, esta ley del saqueo de todo el país y sobre todo de los hermanos campesinos e indígenas. Entonces vamos con todo por esto y bueno, quien desee sumarse, quien desee apoyar, a través de Radio Rebelión podemos integrarlo a los distintos grupos, a los distintos espacios que estamos organizando entre distintas agrupaciones, distintos compañeros, distintos colectivos para apoyar y fortalecer esta lucha, ¿no? Bueno, muchas gracias, José Luis, y pasemos al